Muy buenas tardes, saludos, bendiciones a todos mis hermanos. Viernes 05 de junio, estudio bíblico, un espacio de conocimiento, educación, dos factores que se buscan cubrir con este tiempo de estudio bíblico. Me corresponde el área de el último tiempo. El 22 de mayo abrí este tipo de estudio bíblico donde vimos muy a la rápida las 70 semanas que corresponden al pueblo de Israel y están registradas en el libro del profeta Daniel. Concluimos en esa oportunidad de que se cerró la semana 69 con la muerte del Mesías príncipe y está por abrirse la semana 70. Vivimos en un tiempo de gracia que ha durado más de 2000 años. Bendita gracia del Dios nuestro. Harto tiempo, hermanos. Estamos viendo entonces el tiempo de la gracia, el tiempo que Dios inventó para alcanzar a los gentiles, donde creó la iglesia, es la sexta dispensación, corresponde a lo que es teología, le llaman el tiempo de la gracia, la dispensación eclesiástica, el tiempo del Espíritu Santo, dispensación del Espíritu Santo, en fin, tiene hartos apellidos. Lo importante es que Dios determinó de tener el reloj profético de Israel. Y esto es extraordinario, hermano. Cuando uno examina la profecía no puede menos que maravillarse de lo que Dios ha hecho. Detuvo los tiempos proféticos en la semana 69 y en la semana 70 uno se inicia porque corresponde a la gran tribulación. En este tiempo del fin estamos situados y el que estamos examinando. Busqué un buen apoyo bíblico para esto. Profético, escatológico, no sé qué más. Pero en el Señor me quedé en el capítulo 24 de Mateo, donde han salido los más extraordinarios sermones cristianos y algunos no tan extraordinarios. Los predicadores tenemos la facultad muchas veces o la capacidad de echar a perder buenos temas. Este capítulo 24 de Mateo tiene 51 versículos y hay harto de todo, amados míos. La lectura bíblica que voy a hacer va a ser conforme al trabajo de presentación de este capítulo para encontrarnos con algunas sorpresitas. El Señor Jesús, capítulo 24, uno se encontraba en el templo judío, el templo que está terminando de construir Herodes. Era un santuario espectacular, pero nunca al nivel del templo que construyó Salomón, jamás. Pero era una hermosa y muy lujosa construcción que había en los tiempos del Señor Jesucristo, el templo judío. Saliendo de allí se encuentra con sus discípulos. Y leemos textualmente así, 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Estaba el templo y alrededor había unos edificios suntuosos, lujosos también. Para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, el Señor Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso de piedra sobre piedra eran unos bloques de granito tremendos. Se calcula que pesan entre 7 a 10 toneladas cada bloque. Después la segunda escena se encuentra ya en el Monte de los Olivos.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? El diálogo anterior. Sobre el edificio, sobre ese edificio que rodean el templo y el templo mismo. Le preguntaron cuándo iban a suceder estas cosas. La respuesta del Señor Jesucristo es sencilla. Respondiendo a Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera gran respuesta a la triple pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Mirad que nadie os engañe, fue la respuesta inicial. Es raro que aquí falta una pregunta. El sentido común nuestro, en el tiempo que vivimos nosotros ahora, inmediatamente nos damos cuenta de que aquí falta algo. Los discípulos nunca preguntaron por el arrebatamiento de la iglesia, que nosotros conocemos ahora por los escritos. Ellos preguntaron simplemente: ¿cuáles serán estas cosas? El derrumbe de todos estos edificios. ¿Qué señal habrá de tu venida, del retorno del Señor Jesucristo? Y la más compleja, y del fin del siglo, el fin de los tiempos. La pregunta que ellos no hacen, como yo les dije, es relativa a la iglesia. No preguntan nada de la iglesia, ni de arrebatamiento, ni nada por el estilo. Por una sencilla razón: ellos no sabían todavía lo que venía. No sabían que iban a ser parte integral de la iglesia. No estaban bautizados en Espíritu Santo. Entonces eran discípulos primitivos todavía. Es una de las razones por qué no preguntaron, por el desconocimiento. Nadie pregunta lo que no sabe. A propósito, esta es una máxima del discipulado, ¿eh? A mí lo que me entretiene es que hoy en día los discípulos hacen preguntas de lo que saben. Quieren que uno les enseñe lo que ya saben. Explayarse un poquito de esto, un poquito para allá, un poquito para acá. Pero el discipulado hoy no está listo para aprender cosas nuevas. Eso me parece raro. Y lo que desconocen en doctrina y se le plantea como nuevo, no nuevo porque está en la Escritura, lo rechazan. Yo me refiero específicamente a los principios bíblicos, porque como no lo saben, lo rechazan. Es raro, son raros los discípulos de hoy. Volviendo al punto este, no preguntaron por la iglesia para nada, a pesar de que, otra curiosidad, hay 2 registros en el libro de Mateo sobre la iglesia. No se habla de iglesia, el libro de Mateo solo habla del reino de Dios, el llamado a Israel. A eso venía el Mesías prometido, Jesús el Cristo. En Mateo 16-18 hay un registro que dice sobre la iglesia que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno no van a prevalecer sobre ella. Y después tiene un registro de conducta y disciplina en Mateo 18-17.
si la iglesia aún no estaba instaurada, ¿por qué se habla de ella en esos versículos? Tiempos del fin. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo? El tiempo del fin, la pregunta que ellos hacían comienza con una señal un poco triste. Piedra sobre piedra será removida, fue la respuesta del Señor Jesucristo. En el año 70, el general Tito, que posteriormente fue emperador de Roma por 2 años, duró bien poco, sitia a Jerusalén en el año 68. Durante 2 años la tienen en un sitio de guerra. La razón de sitiarla, por las rebeliones judías, por su arranque nacionalista que le venían a los muchachos, y querían sacudirse el yugo romano por la fuerza. Muy conocidos en esos tiempos fueron los celotes, un grupo así casi extremista. Entonces, a causa de tanta revuelta, el emperador romano decide enviar a su hijo, Tito, general, y le pone sitio a Jerusalén por 2 años, destruye los edificios del templo, lo queman, estaba prohibido quemarlo, lo quemaron, y se cumple la primera respuesta profética del Señor para su discipulado. Ya el Señor había muerto, resucitado, ascendido, ya la iglesia judía estaba formada en el año 70, han pasado casi 40 años, y se cumple la primera respuesta. Lo raro también es que este capítulo 24 no tiene casi nada relación con la iglesia. Hacemos paralelismo, los predicadores de cuando en vez tomando unos versículos, pero aquí hay cosas que el Señor dice que no son. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo en estas palabras? Van a haber guerras, rumores de guerra, pero aún no es el fin. O sea, cuando ocurren estas cosas, no piensen que es el fin. Esto no es el fin. Son menos acontecimientos. Él se lo destaca para que no sean engañados, para que no les digan, mira, están ocurriendo todos estos hechos terribles, por eso que está cerquita de venir el Señor. El Señor desmiente esa posición. Desmiente que estos hechos sean sinónimos de su pronto regreso, de su pronta venida. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio. Está recién empezando. Cuando ocurran todos estos hechos terribles sobre la humanidad, no es que el Señor esté cerca. Son los principios, llamados también principios de dolores de parto. O sea, la guagua no va a nacer todavía. Son los dolores, no, el principio de dolores. Por lo general, como predicador, uno toma estos textos para asegurar y acelerar ya el programa profético
del último tiempo. Pero esta misma escritura como que nos desmiente, nos deja fuera de tiempo y a destiempo. Por lo tanto, estas señales no son confirmadoras del pronto regreso del Señor Jesucristo, sino solamente son el principio de los dolores. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué más ocurrirá? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, estamos recién en los principios de dolores, y eso dice, pero el que persevere hasta el fin, allá, hasta el otro extremo, al otro lado, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es entonces una de las señales del último tiempo que se está acercando? Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y que era raro y peculiar este asunto, que casi no tenía nada de iglesia este libro de Mateo, y sobre todo este capítulo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que entre más predicamos, más aceleramos la venida del Señor. Una cosa así, un punto de comparación. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis que le entiendan, aquí hay un salto ya en el tiempo. Y con esta declaración se inicia la gran tribulación. La invasión del anticristo del templo judío, que dice que se demoran 3 meses en construirlo completito. La abominación desoladora es la profanación del templo judío por parte del anticristo. Y da una serie de detalles. Cuando se inicia esta semana, la séptima, o sea, la semana 70, la que falta, la que viene, nosotros estamos entre la 69 y la 70. Haga cuenta que es un callejón. A nuestra izquierda tenemos la 69, a nuestra derecha está la 70. Ahí en el medio estamos nosotros, en ese tiempo profético. Entonces los que estén en Judea huyan en los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesucristo dice de que gran tribulación como nunca ha habido ni la habrá. Esa es la semana 70 de la gran tribulación. Y a partir de allí no encontramos vestigios de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando la iglesia sea retirada de esta tierra, recién va a poder manifestarse el anticristo. Hay lecturas complicadas por allí que dice que la venida del Señor no verá hasta que se manifieste el anticristo, entonces Señor vendrá. Está hablando esa porción bíblica del retorno visible.
Después de la gran tribulación viene visible. En el arrebatamiento el Señor viene invisible. No viene a la tierra, se queda muy alto en el espacio. De allá Él llama a su iglesia. Pero Mateo no está tratando este tema. Está tratando el tiempo final para los judíos, no para la iglesia. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de lo escogido, aquellos días serán acortados. Todos los judíos. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno, a los escogidos. A ver. La razón por la que no hay ningún comentario relativo directamente a la iglesia en este capítulo, se resuelve el problema con una respuesta muy sencilla. Los apóstoles no tenían idea de lo que venían, que se iba a formar un grupo de creyentes llamado iglesia. Porque que la iglesia es el misterio escondido de Dios en los siglos. De hecho, el apóstol Jacob, presidente del concilio de Jerusalén, Jacob era el presidente de ese concilio, 40 años después, recién le dice a los discípulos de que era lo que Dios había determinado como en secreto, top secret. Dios se le tenía guardadita. Por lo tanto, la partida del tiempo del fin lo marca la destrucción del templo judío y también de Israel. O sea, Jerusalén también le hicieron pedazos. La Biblia no habla al detalle de eso, pero cuando uno entra en la historia judía, amigos míos, tiene que haber dolido mucho. Versículo 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Esto a mí me hace ponerme de pie. 14 de mayo 1948. La bandera nacional de Israel y el himno de Israel es entonado en el edificio de las Naciones Unidas. Se iza la bandera de Israel y un general inglés, no anoté el nombre, se me fue, mientras izaba la bandera de Israel al compás del himno nacional israelita, citó el mismo texto que citó Simeón cuando presentó al niño Jesús, digamos a Jesús niño, en el templo judío al octavo día. Y rompiendo todo el protocolo del momento, este soldado general del ejército inglés dice lo siguiente: Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, puesto que mis ojos han visto la redención de Israel. Una de las grandes señales del inicio del último tiempo es el reloj profético de Dios, Israel. La señal más clara, así como la señal del principio del ore,
Se inició en el año 70, con la destrucción del templo, de los edificios y de Jerusalén misma y la diáspora de los judíos para todas partes. Que fue una vergüenza, un dolor, una masacre. En el año 48, Israel levantó su vista y pudo mirar al futuro. La hora de su redención se acerca, pero aquí viene lo inexplicable. Los que no estaban considerados, los gentiles que no estaban bajo ningún pacto, ninguna promesa, haya misericordia entre la semana 69 y la semana 70, y Dios inventa la iglesia. Y la iglesia tiene tal privilegio que la semana 70 no se puede iniciar si la iglesia sigue en esta tierra. Hasta cuando Él se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo. El cuerpo de Cristo, si usted quiere, el término Él. El Espíritu Santo, si ustedes quieren también. Pero eso es relativo a la iglesia. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda pregunta. En respuesta rara, el Señor no le da ninguna señal astronómica, de la naturaleza, de guerra, de desgracia, sino que Él mismo dice que Él será la señal. Y verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y con gran gloria. Cuando hacen la pregunta, tengo escrito una respuesta. Obviamente, ellos se referían a su segunda venida. Y el Señor realmente les dio dos señales claras. Después de describir varias cosas que no serían señales específicas, sino meramente dolor de parto, Él le dio la primera señal clara en Mateo 24:15. La abominación desoladora, puesta en el lugar santo, la cual va a marcar el comienzo de la gran tribulación, lo estamos conversando ya. La segunda señal inequívoca de su venida se describe como la señal del Hijo del Hombre. Esta señalará el final de la gran tribulación. Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Simplemente la segunda señal de la venida del Señor Jesucristo es el mismo. Al final de la gran tribulación, al final de la semana 70. En esa semana 70, por el número total de las semanas, son 7 años de gran tribulación. Antes ya la iglesia se ha ido, ya pasó por el tribunal de Cristo, ya entró la boda del Cordero, y lamentablemente Israel se queda a su último apretón, lo voy a decir así. Se queda la gran tribulación. Una vez que la iglesia se va, Dios centra su atención nuevamente con su pueblo Israel. Hay un registro en el libro del profeta Daniel, tocante al tiempo del fin, en el capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue de tuvo
gente hasta entonces, pero en aquel tiempo se libertará tu pueblo y todos los que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que están de pie, y uno frente, ya está hablando de los ángeles, ya de los varones. Una de las señales inequívocas también, y esta está registrada solamente en el libro de Daniel, es que en este último tiempo del fin, se iba a acelerar la ciencia, la tecnología, los recursos. Y vemos asombrosamente como después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia se disparó a una velocidad increíble. Yo a veces pongo un ejemplo muy doméstico. Años 60, 62, yo estaba crecidito ya en el campo. No teníamos luz eléctrica, no teníamos agua potable. Y el baño era el cajón Pozo Negro. Al año 75, todo cambió. La tecnología se disparó de una manera tan increíble que en el año 69, el Apolo 11, dicen que llegó a la Luna. Del año 48, 45 al 69, la tecnología se disparó de una manera increíble. Aparecieron los televisores, seguimos avanzando, aparecieron los celulares y una alta gama de tecnología. Una de las grandes señales universales es el aumento de la tecnología, de la ciencia en general. La segunda señal inequívoca de su venida se describe como la señal del Hijo del Hombre. Esta señal, señalará el final de la gran tribulación. Y después de eso el Señor retornará en las nubes con poder y gran gloria. La última pregunta. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Esta pregunta es la más compleja de lo que ellos se imaginan cuando la hicieron. A pesar de que la respuesta es simple, en última instancia la señal del fin del siglo será el retorno del Señor para ser Rey de toda la tierra. El siglo, la potencia humana, el gobierno humano, el sistema humanoide, como le llamó alguien por ahí, termina cuando vuelve el Señor Jesucristo al milenio. Ese es técnicamente el fin del siglo y se inicia la era del reino mesiánico. Un poquito de historia. Más de 500 años antes, el ángel Gabriel le había dicho a Daniel cómo y cuándo sería el fin de la era. Y dice que desde el momento que recibiera el permiso para restaurar y reconstruir Jerusalén, habrían 62 semanas, o sea, 7 semanas y 62 semanas. Y una semana, lo reparte así. Eso significa que a los tiempos del Mesías príncipe ya habían transcurrido 69 semanas, faltando solamente una semana, la que está por venir. Va a ser bien exacto. Cuando los discípulos hacen esta pregunta al Señor, en años habían ya transcurrido 483 años. Como les dije, falta una semana. Y esa se cumplirá
con la semana 70 de la gran tribulación. Bien complejo el capítulo 24 de Mateo, nada fácil. Me aventuré en este tema para dejar en claro dos cosas. El capítulo 24 de Mateo no son señales para la iglesia. Son señales propias para Israel. Y las catástrofes que se anuncian no están diciendo que el Señor está cerca. El Señor desmiente esto y dice no. Van a querer engañarle diciéndole que está cerca para que puedan aparecer los falsos cristos. Para engañar. Ese es el gran llamado que hace el Señor a estar alerta. A no dejarse engañar. Porque solamente son principios de dolores. Si el virus este que se llama corona, que también es una gran treta, un gran engaño, son dos potencias económicas en guerra, amados míos. Se están tirando bichicunes para todos lados y nosotros estamos en el medio. Así que los bichicunes que nos llegan a China o nos llegan a Estados Unidos nos caen a nosotros. Se llama guerra química biológica. Así se peleaban. Antes se peleaba de frente a frente con los soldados, ahora no, ahora se pelea con los virus. Tiempos del fin se coincide plenamente con lo que vimos en la clase, digamos el estudio el viernes 22 de mayo, pero aquí está viéndose en el terreno mismo de Israel. Como hay otros detalles que se suman, como la destrucción del templo en el año 70, se suma el gran hecho de que no está la iglesia incluida aquí. Tengo que decirle la verdad, también me sorprendí. Y tengo que rendirme ante la evidencia histórica, teológica y doctrinal. De verdad me caecí harto con este asunto de Mateo 24, porque yo quería que algún versículo me diera la razón, que me faltara mi opinión. Pero en cuanto a los registros bíblicos, en términos apuñados al Señor Jesucristo, que dice que no será así, que los que crean eso van a ser engañados. ¿Qué se me queda? Jacob, el presidente del concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia cristiana, expresa lo siguiente: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con una señal de maravilla había hecho a través de los gentiles. Y Jacob dice, cita un escrito antiguo testamentario: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La iglesia, por lo tanto, es un invento de Dios, glorioso invento, tiempo de misericordia, tiempo de gracia, tiempo de los gentiles. Hay una razón muy simple por la que el Señor nunca explicó la era de la iglesia en detalle. Porque Él vino a ofrecerle el reino a Israel. El tema de su ministerio a Israel fue muy simple: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el gran llamado del Señor. E incluso cuando los comisiona a sus discípulos en el primer viaje misionero dentro de Judea, por supuesto, les recalca esto: por caminos de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos no entren, sino que vayan a las ovejas perdidas a la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y después tenemos un controversial caso que uno queda, como dijo un amigo mío, chingado,
Cuando tenemos el caso es un extraño incidente en la Biblia, cuando el Señor Jesucristo rehúsa atender a una mujer cananea que le suplicaba por su hija. La respuesta del Señor Jesucristo cuando los discípulos lo enfrentan dicen, pero vamos a aceptar nosotros, despídela o hace algo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, el Cristo, en el capítulo 24, no hará nada de la iglesia simplemente porque primero vino a los suyos. Lamentablemente los suyos no le recibieron. Y Juan dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En opinión personal, resultaría medio raro que el Señor nos viese publicando en medio de Israel la creación de una iglesia, del cual ella se encabeza y que se llena del Espíritu Santo y que va a heredar, etcétera, esto y aquello. Lo habrían matado más rápido. ¿Alguna nota de lo extraño que este discurso en el Monte de los Olivos esté en el Nuevo Testamento cuando guarda directa y completa relación con Israel? Si no es para la iglesia, uno se pregunta por qué razón está ahí. Tiempo del fin. Estoy buscando alguna nota interesante. No noté nada más que eso. Amados míos, capítulo 24 de Mateo. Hay que examinarlo muy bien. El tiempo no nos da para hacer un gran estudio. Solamente a zancadas, moverse en él y sacar esto, que para mí es un desayunazo. No sé cuántas veces he predicado sobre este 24 de Mateo, pero que al observarlo a la luz de la historia y apoyado con buena argumentación teológica, me dice, en verdad, hay cosas que estoy aprendiendo todavía. Estamos en un tiempo de gracia. Estamos entre dos números, 69 y 70. ¿Qué es lo que viene? No lo sabemos con exactitud. Pero lo que venga, a enfrentarlo con amor, con fe y con esperanza. Nuestro ministerio está pegándose una acomodadita. No ha sido fácil, se lo digo de verdad. Pero por fin sacamos adelante un programa semanal y se parte el día lunes con oración y ayuno, donde asumí la responsabilidad de eso y al terminar este estudio lo motivo, amado mío, hermana mía, invirtamos en el reino de Dios, invirtamos tiempo de oración y de ayuno. Los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Si el virus me da como decir el virus anta, corona, nos mantiene encerrados, incomunicados, hasta por ahí nomás, aprovechemos de orar, estudiar las Escrituras, ayunar y buscarse una persona cerquita por ahí, un vecinito a quien testificar del Señor Jesucristo. Esto tiene que pasar, pronto nos vamos a abrazar. Nos estamos preparando los ancianos y los diáconos para el primer culto de retorno. Hay que empezar temprano, hermano. Temprano, a las 5 de la tarde, que está en reunión ya para tener unas buenas horas de cantar, adorar, abrazarnos, bendecir al Señor, tener oportunidades, en fin, de recrear en la presencia del Señor. Capítulo 24 de Mateo, un poquito desordenado, si quiere, para nuestro entendimiento, pero que teológicamente está muy bien ubicado. Y nos deja este gran desayuno. Las señales ahí descritas no son para decir que el Señor ya está cerca.
sino para decir de que no confiemos en ella como el retorno del Señor Jesucristo, porque nosotros no esperamos el retorno visible de Él. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Ya hay que estar más que alerta, más que despierto. Nuestra exigencia es velar y orar para que no entremos en tentación. Y sobre la marcha le ponemos ayuno y sobre la marcha testificamos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Este ha sido mi tiempo de estudio bíblico para retomarlo de aquí a la siguiente semana. Tenemos que examinar un tema puntual. La recompensa en el tribunal de Cristo. ¿Quién se recompensa allí? ¿Los dones o los talentos? Tarea para que saquen y busquen información. Esto es parecido a lo que se gobierna en la iglesia. ¿Con qué se gobierna, con qué se administra en la iglesia? ¿Con los dones o con los talentos? ¿Qué diferencia hay entre talento y don? ¿Cuál es mayor? Dios les guarde, Dios los bendiga. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.